buenas noches a todos los televidentes del canal local Baos TV. Hoy martes 15 de agosto de 2017 le damos la bienvenida a otro programa donde estamos llevando temas de interés general a todos los hogares granadinos. En la noche de hoy hablaremos acerca de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas. Para ello nos acompaña Francis García, enlace de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas. Muy buenas noches, Francis, y bienvenido al programa. Muy buenas noches, Judy. Buenas noches a toda la comunidad que nos está viendo a través del canal Baos TV de aquí de la Parabólica de Granada. Bueno, Francis, empecemos por contarle a todos nuestros televidentes cuál es el trabajo o en qué consiste el trabajo que se desarrolla desde la dependencia de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas. Bueno, la Unidad de Atención a Víctimas es un ejercicio que permite hacer una cercanía de la comunidad granadina con todo lo que significa la política pública de atención a víctimas que tiene el Estado colombiano para superar y también atender todas las situaciones de vulnerabilidad que vive toda la población víctima que dejó el conflicto armado. Bueno, entonces, como encaminados en eso que Francis nos venía contando, que la unidad pues de atención a víctimas se encarga precisamente de atender a la población que el conflicto armado pues que vivió Granada ya hace algún tiempo, pues como todas esas condiciones, todas esas personas que quedaron víctimas en ese entonces esta unidad se encarga de acompañar pues y de hacer como todo un proceso de acompañamiento y de asesoría a la comunidad víctima del municipio de Granada. Francis, entonces, ¿qué funciones se cumplen desde esta dependencia como tal? Bueno, pues esta dependencia como tal, pues en principio cuenta con un enlace. Este enlace hace todo el tema de articulación institucional entre las distintas instancias que hay en el municipio y desde la oferta nacional, regional, departamental, que permita atender cada una de las necesidades que tiene la comunidad. Es decir, en principio, por ejemplo, cada uno de los derechos, todas las estructuras de derecho que tienen las personas, la identificación, la salud, la vivienda, la educación, la oferta de acceso al empleo y la posibilidad también de construir su propio emprendimiento, negocios propios, o también el tema de los cultivos y eso que tienen en la finca. Desde el mismo enlace como tal se hace un ejercicio de articulación, es decir, se cuestiona a cada una de las entidades y de cada una de las instituciones que tienen una oferta y hace un acercamiento hacia cada una de las víctimas que tiene el conflicto armado. También desde la misma unidad, pues ya encontramos entonces distintos roles, ¿sí? Hay quien se encarga entonces de caracterizar, es decir, de identificar cada una de las personas del municipio y verificar qué necesidades se tienen a partir de una encuesta que se llama pues encuesta de caracterización. También tenemos el enlace Más Familia en Acción. Este enlace Más Familias en Acción pues trae a la comunidad la oferta que desde el gobierno nacional se da en un programa de carácter nacional que se llama Más Familias en Acción, y este programa como tal pues empieza a entregar unos apoyos de carácter económico a partir de la vinculación en la educación, a partir de garantizar que los niños tengan un acceso, tanto en el tema de salud, de seguimiento individualizado de cada uno de los niños en el sistema de salud, el carnet de vacunación, los seguimientos permanentes dentro de las revisiones. También, ahí mismo en la unidad, tenemos la atención por parte de la orientadora y el enlace transversal que vienen desde la unidad de atención y reparación para las víctimas, es decir, lo que hace las dos compañeras Yajaira y Durley. Cada uno de ellos hace un trabajo que le permite a las víctimas estar con sus datos actualizados, que va a estar pendiente
de las resoluciones, o por lo menos pues esos ejercicios que desde el gobierno y desde la unidad de víctimas dan como respuesta a las distintas peticiones que dan las víctimas. Bueno, exactamente, desde el gobierno nacional se crean, digamos, como una serie de proyectos, programas y políticas con el fin de atender a esa población víctima a causa del conflicto armado. Entonces la unidad municipal de atención a víctimas lo que hace precisamente es pues como recepcionar todos esos programas, todo eso que se ofrece para las víctimas, tenerlo ahí pues como muy en cuenta, trabajar con ellos, tener una base de datos actualizada, asesorar y guiar a la gente en torno como a este proceso, y de ahí pues digamos como brindarles ayuda que cada persona necesita. Entonces, bueno, que la gente escucha que a nivel nacional está el programa Más Familias en Acción, entonces sabe que va a la unidad municipal de atención a víctimas y allí puede recibir más información, allí la van a guiar, allí la van a orientar. Entonces, digamos que como ese intermedio entre lo que pues desde lo que se ofrece en el ámbito gubernamental para que la gente pues de nuestro municipio, de la zona rural y urbana pueda acceder como a estos beneficios. Francis, hay un tema pues que en este momento está teniendo mucha fuerza, que tiene que ver con el tema pues que ustedes están como concentrados en trabajar, y ese es el tema de memoria y reconciliación. Entonces, ¿le parece si vemos un corto video que habla sobre bosques de paz en Santa Ana? Nosotros ya hemos tocado ese tema en anteriores programas, pero digamos desde otros enfoques, entonces es muy importante también que le demos ese enfoque de memoria que ese espacio tiene. Entonces vamos a ver el video. Perfecto. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, estuvo en el corregimiento de Santa Ana inaugurando el primer bosque de paz del país, un homenaje a las víctimas del conflicto armado. Será un símbolo de reconciliación, de perdón, de armonía con el ambiente. Bosques de paz significa la oportunidad de reconciliarse como comunidad, de reconciliarse con la naturaleza, de homenajear a las víctimas, porque cada árbol va a tener el nombre de una víctima, y sembrar lo que es más importante para el futuro de nuestro país, sembrar paz. De manera que estas comunidades van a ser beneficiadas con ese programa de Bosques de Paz, que es un símbolo y un camino y un instrumento para que dejemos la guerra definitivamente atrás, miremos el futuro con mucho más optimismo. El propósito realmente es tener esto como un centro vivo de memoria, en primer lugar, un centro de conservación, de reconciliación de la comunidad, y que tenga impacto económico también, que pueda ser compensada para conservar este ecosistema, que es muy importante para el resto del oriente antioqueño. Es muy importante en una zona donde la presencia del Estado por muchos años no se dio, que hoy exactamente en el sitio que era el trofeo de los grupos armados, este alto donde se puede divisar todo este territorio, haya estado el presidente. Eso es un gesto de reconciliación con las víctimas, es un reconocimiento a la comunidad de Santa Ana, y también es un ejercicio de una víctima que ha sido grande en este país, que es el medio ambiente, como desde Bosques de Paz y desde todo este reconocimiento de las víctimas se puede hacer todo ese trabajo de recuperación, no solamente de la memoria, sino también de perdón. Pues aquí fue la cuna del ELN, de la guerrilla. Aquí fue presencia por muchos años ambos grupos, y pues obviamente pensarse que un presidente de la República, la primera vez que era un presidente también aquí de Santa Ana, en Granada, Antioquia, pues hacer el lanzamiento de este programa aquí maravilloso. Más es algo simbólico que de infraestructura, en donde queremos enviarle un mensaje a todo el país de que ya volteamos la página de la violencia y ahora estamos viviendo afortunadamente tiempos de paz. Estas son muestras supremamente importantes y significativas después de haber vivido un momento de tanta violencia, y poder dar fe de que en estos territorios se puede volver a sembrar paz, se puede volver a sembrar todo un futuro, un camino de desarrollo, y para sacar este municipio adelante se necesita el esfuerzo de todos, y aquí estamos haciendo la labor. Los árboles que componen el Bosque de Paz de Santa Ana llevan el nombre de las víctimas que dejó el conflicto armado en el corregimiento. Entre esas víctimas se encuentra también el director general de Cornare, quien fue secuestrado allí cuando era alcalde. Exactamente en este sitio, hace 18 años fui secuestrado por el ELN, y también como víctima tengo mi árbol. Es muy importante, es un doble sentimiento como institución estatal, como Cornare, como representante en la jurisdicción del medio ambiente, pero también como un ciudadano
que también sufrió las consecuencias del conflicto armado. En el Bosque de Paz están plasmados en murales algunos acontecimientos que marcaron la vida de los santaneños. En el recorrido por el espacio, el presidente escuchó de voz de la comunidad todas esas historias que vivieron a causa del conflicto. En el mural que le quise exponer al presidente se realizó con los niños y jóvenes de la comunidad del corregimiento de Santa Ana, mostrándole cómo el antes y el después en el día y la noche, donde la noche nos refleja la oscuridad, la tristeza de todo lo que vivimos en la violencia, el día de la esperanza, de querer salir adelante, de que los santaneños tengamos un Santa Ana mejor y un futuro mejor. Este Bosque de Paz se convierte en un escenario de perdón, de memoria para esa comunidad y para el pueblo granadino en general. Pero es también una muestra de reconciliación con el medio ambiente, otra víctima del conflicto armado. Algo muy importante porque de todas maneras eso es parte del cambio para este corregimiento. Es innovación, ya que esto no podía ni entrar acá por miedo de las minas y hoy ya es un parque demasiado bonito. Santa Ana es un corregimiento que queremos salir adelante, que habemos mujeres aguerridas y echadas para adelante y que ya no queremos más seguir nadando en el dolor de la tristeza de lo que pasó, sino ya lo que se puede hacer, ¿cierto? Y brindar a Santa Ana un futuro mejor. Cuando llegó los grupos armados aquí a nuestra región hace por ahí unos 30 años, yo nunca soporté eso de decir yo quiero unirme a ellos. Siempre he rechazado la violencia. El Bosque de Paz significa pues de que hay que hacer paz y hay que conservar el medio ambiente y también es como paz de reconciliación, porque nosotros debemos de reconciliarnos y perdonar, más que todo, porque la paz sin perdón no existe. Esto que era un punto de guerra, hoy es una oasis de paz. Es un símbolo de reconciliación, de que es posible la paz, de que la tenemos que construir todos y estamos conectando la paz con el medio ambiente. Y es que después de padecer el rigor del conflicto, las sonrisas iluminan nuevamente los rostros de los santaneños que poco a poco han ido recuperando la esperanza, esa que tiempo atrás les borraron los grupos armados. Francis, ¿cuál es la importancia de que se haya creado un bosque de paz, hablando pues en el tema de memoria y reconciliación? ¿Cuál es la importancia de este espacio y más en una comunidad como es la comunidad de Santa Ana? Bueno, Judy, mira, la situación con la memoria en Granada parte desde un ejercicio que prácticamente se convirtió en piloto a nivel nacional y ejemplo, que es el Salón del Nunca Más, un referente que permitió, por lo menos en Colombia, iniciar un ejercicio de valoración en torno a la necesidad de la memoria para superar el conflicto. Superar el conflicto porque, si bien es cierto, el Salón del Nunca Más para el año 2007, nuestro país todavía está en una conflagración general, ¿sí? Entiendas esa conflagración pues como todavía una apuesta de las grandes mayorías por solucionar el conflicto armado, la crisis de institucionalidad por la vía de las armas. Y el mismo Salón del Nunca Más entonces se llama así, Nunca Más, en esa búsqueda de terminar de una vez, de demostrar con suficientes razones y argumentos que no son palabras más que fotografías, vivencias de la degradación y las consecuencias que trae un conflicto armado y para el que definitivamente se salen los argumentos básicos de necesidad de gobernabilidad y un montón de cosas que justifican una guerra en un país como Colombia, con más de 50 años de confrontación permanente y de unos grupos queriendo bajar el Estado y el mismo Estado como tal, pues defendiéndose ante esa posibilidad. Ahora, en Santa Ana, un corregimiento que también, al igual que Granada, también se convirtió en un epicentro de confrontación durante todo el conflicto armado. Para el año 2007 todavía eso estaba botando candela, si se puede decir así. La crisis humanitaria que vivió toda Granada
podemos encontrarla prácticamente en síntesis, inclusive en las veredas aledañas al mismo corregimiento. Si Granada fue destruida con sus 4 manzanas principales en el centro del pueblo, Santa Ana prácticamente fue expuesta a las propias cenizas que implica el conflicto. Su comunidad como tal fue desplazada al 100%, al 100%. Las situaciones, las historias que uno llega a encontrar allá son con casos aberrantes de la posibilidad que el ser humano puede hacer e infringir sobre otro ser humano, que un grupo puede llegar a infringir sobre otro grupo. Esa situación como tal hace un nuevo llamado, pero ese llamado ahora, en este nuevo aspecto de bosques de paz, como es que se denomina desde el Ministerio del Medio Ambiente, es un llamado ahora, pero un ejercicio de reconciliación. Un ejercicio de reconciliación con el entorno, el medio ambiente como tal, primer elemento que se pone en algo como bosques de paz. ¿Por qué? Como lo decía Carlos Mario, el medio ambiente también sufrió, ¿sí? Es clarísimo que los bombardeos, los minados, todo eso implica una destrucción de carácter, por lo menos deja una huella en el entorno. Igualmente, entonces, en las mismas personas, la confrontación como tal dejó una fragmentación entre las familias, entre las comunidades. Entonces, cuando se plantea un ejercicio de memoria, primero que todo, desde la misma comunidad de Santa Ana, que desde años atrás vienen en procesos de trabajos, de atención psicosocial, también de organización y reconstrucción del tejido social que se venía. En la misma medida en que van retornando, la gente se vuelve consciente de la necesidad de organizarse, de reencontrarse y además de escribir en la historia todo aquello que sucedió. ¿Sí? ¿Para qué? Con la intencionalidad de sanar el dolor. ¿Sí? Primer elemento es sanar el dolor que yo llevo adentro, sanar la memoria, porque yo me vuelvo a encontrar en un espacio que me trae recuerdos de desgracias, de situaciones vividas anteriores, pero en la misma medida en que yo tengo que reencontrarme en ese entorno, pues tengo que sanar toda mi relación con ese entorno, mi relación con el campo, mi relación con mi casa, mi relación con mis vecinos, y diría en esencia, ese ejercicio Bosques de Paz articula entonces diría uno en su centro, en su corazón, un deseo que tenían las víctimas del corregimiento de Santa Ana de construir un entorno donde pudieran no solo reencontrarse entre ellos, sino reencontrarse con su pasado. ¿Sí? Así vienen entonces soñándose y se viene soñando. Entonces es un ejercicio también de reconciliación. ¿Por qué le apuesta la administración municipal a esto? Pues en principio porque la alcaldía de Omar Gómez es una alcaldía, ¿sí?, donde se sueña una Granada unida y en paz. Y es, diría uno, nuestro propósito. Desde la misma unidad de víctimas, un ejercicio de superación de las condiciones de vulnerabilidad, de la condición de víctimas. Nosotros necesitamos ir pasando, dar el paso de víctimas, ¿sí?, a personas que se restauran, a ciudadanos que son capaces de ejercer su ciudadanía, de hacer una vida en armonía con su entorno y con la sociedad. Bueno, Francis, muy importante pues como hablar de todo este ámbito que usted nos dice pues en el tema de memoria y reconciliación, y es precisamente eso, porque en muchas ocasiones la gente piensa que quizás es peor recordar, que para qué recordar, pero es precisamente eso, hacer el ejercicio de memoria, de reconocer el pasado pues que nos tocó vivir, conocer esos hechos, pero no solo quedarnos ahí en conocer los hechos y en quedarnos como, ay, pobrecito es lo que nos pasó, sino que hacer como la comunidad e intentar reconstruir esa historia, pero en intentar también salir más adelante, en reconciliarnos con el ambiente, en reconciliarnos con las mismas personas pues que quizás que se vieron pues afectadas en todo este tema pues como del conflicto armado colombiano, específicamente pues en el caso de este territorio como Santa Ana, pues que fue, como Francis ya nos lo acaba de mencionar, un epicentro de todo ese
ese conflicto armado. Entonces es aprender a eso, que la memoria no solo es para quedarnos como recordando con odio, con rencor lo que se aconteció, sino recordar para ser capaz de superar aquellas situaciones traumáticas pues, que les tocó vivir a muchos de los granadinos en ese sentido. Entonces es como ir caminando, ir pues yendo como en ese pasito. Creo, Francis, que hablando precisamente de este tema de memoria y reconciliación, la semana pasada hacíamos precisamente un programa donde invitábamos a la gente a participar de una asamblea comunitaria Dialogando por la Vida. Esta asamblea se desarrolló pues el sábado 12 de agosto, entonces también creo que es el momento oportuno como para que le contemos a todos nuestros televidentes cómo fue este espacio, cómo se vio, cuál fue la acogida de la comunidad granadina a esta asamblea. Bueno, este espacio fue la retoma de un ejercicio que nos dio en un tiempo la vitalidad y la capacidad de vivir y afrontar el conflicto. Eso fue, pues, en aquellos años, pues, álgidos de violencia y de situación de inseguridad, de miedo, de temor que vivíamos la mayoría de los granadinos. Hoy se vuelve a retomar, inclusive con una muy buena participación, con una participación tanto de aquellos actores que estuvieron en ese entorno como las nuevas generaciones y los nuevos protagonistas que hacen parte, diría uno, de la nueva dinámica local. Es decir, haber contado con la presencia del padre Oscar Orlando, con una exposición magistral, con un llamado como tantas veces lo tuvimos en aquellos años de violencia. A las 12 del día escuchábamos sus palabras y se convertían en una especie de calmante, de situación pues que definitivamente cualquiera de los granadinos que lo vivieron y lo llegaron a escuchar, volvieron a sentirlo. En este sábado, cada uno de los que fuimos asistentes ahí, volvimos a tener ese calmante, esa capacidad de entusiasmo que nos dio él durante mucho tiempo para afrontar lo que se venía y afrontar lo que se viene hoy. Justo cuando él habla del perdón, es una de las situaciones que es compleja para los ciudadanos de Granada, de Antioquia, de Colombia, porque es que también a la hora de la verdad, la misma violencia pudo haber generado una especie de esfera de comodidad para muchas personas que nos da por lo menos una una certeza en un modo de vivir, y ya de repente pasar a la historia, dar, diría uno, esa vuelta a la página donde es necesario mis propios dolores, sanarlos con algo que se llama perdón, y algo que es un poco difícil, un poco muy complicado para asumirlo como individuo, como persona, frente a una realidad mundial compleja. Por lo menos en lo nacional es muy difícil decir que pasamos de 50 años de confrontación, de beligerancia en las palabras, en los hechos, pasar a llamarnos perdonados, reconciliados, es algo que se pone complicado, y justo el padre Oscar Orlando como tal nos lo daba. Diría que esas conclusiones que se nos empiezan a arrojar a partir de esas intervenciones, que no fue solo la del padre Oscar Orlando, tuvimos también la presencia generosa de la ONU con unas intervenciones que prácticamente nos dieron luces de qué se está pasando, cómo se está dando y ese proceso de desarme de las FARC, de reinserción en la vida civil, esa realidad que está un poco alejada de nosotros, de aquí, de entre los ciudadanos del común, los que viven en el día a día, que se montan en el taxi, se montan en el bus de aquí para Granada, que en Medellín están caminando en sus labores. Nos queda un poco muy complejo lograr dimensionar qué se está apostando, qué está dimensionando, y justo ese mensaje de los que asistieron de la ONU pues nos dieron ciertas claridades, ciertas certezas por lo menos de que se están avanzando, que no hay, diría uno, por lo menos gato tapado, que es el gran temor que tenemos la gran mayoría con justificadas razones. Por ende también la presencia de otras personas, estuvo
Fernando Valencia de Conciudadanía, que nos hizo un análisis prácticamente retroactivo de todas las situaciones y necesidades que surgieron a partir del conflicto, y que prácticamente uno de nuestros primeros clamores era que cesara el derramamiento de sangre, que cesara la violencia permanente que se da sobre las personas. Eso prácticamente, esas reflexiones pues también nos permitieron confrontarnos con nosotros mismos y generar debate también, porque lo principal de un evento como estos es también dar luces, reflexión y sensibilidad en torno a lo que significa el perdón y la reconciliación, cómo se convierte eso en una necesidad, no solo, como lo decía el padre Oscar Orlando, con un grupo armado que estuvo enfusilado 50 años, sino donde es la necesidad de relacionarme conmigo mismo, reconciliarme conmigo mismo, con mi pareja, con mi compañero, con mi familia, con mi hermano, con mi vecino, ¿sí? Todo eso como tal son ejercicios que fueron muy necesarios. Yo diría que como balance del evento es exitoso como tal. Existirán pormenores, algunas cosas que de pronto se salieron de las expectativas que se tenían, pero en sí para quienes estuvimos por lo menos en el ejercicio de organización, de dinamización de este evento, nos da un buen resultado, nos cumple parte de las expectativas que teníamos para eso, y que nos da cara, por lo menos, a que la comunidad granadina tenga un análisis con elementos de juicio. Exactamente, son espacios muy importantes que se brindan para toda la comunidad, porque como Francis mismo lo decía, no es fácil cambiar el chip pues como de violencia y de conflicto que la gente viene pues por todo lo que ha tenido que vivir pues tiene en su mente. Entonces espacios como esos precisamente permiten que la gente tenga otras miradas, conocer diversos puntos de vista, realmente pues con, digamos como con conocimientos muy sustentados, ¿cierto? De personas que han estudiado, que han estado pues como conociendo todo ese tema del conflicto armado, por ejemplo, como usted ahora nos lo decía, con el delegado de la ONU, que también ha estado pues como presente en todo este proceso pues como de posconflicto. Entonces es eso, que la gente conozca más de cerca y de fuentes más confiables toda esta información, para que de ahí pues digamos tome como su juicio de valor y asuma una posición respecto pues como a este tema que estamos entrando pues del posconflicto. Entonces son espacios que realmente le sirven mucho a la comunidad granadina, tanto a la gente adulta como también a estas nuevas generaciones, para que digamos ya tengan una posición clara acerca pues de lo que realmente quieren en cuanto a todos esos temas de perdón y reconciliación. Bueno, ya habiendo hablado como un poquito de esos temas, Francis, es importante también contarle a todos nuestros televidentes acerca de otras funciones que se desarrollan desde la Unidad Municipal de Atención a Víctimas. Por ejemplo, como me contaba usted, pues uno de los procesos muy importantes que se realizan, que es el proceso de identificación, ¿cierto? Que tiene que ver como con todo ese apoyo que le ofrecen a las víctimas. Por ejemplo, un tema muy importante y muy fundamental es lo que tiene que ver con los jóvenes que naturalmente pues o normalmente prestan un servicio militar, pero a las personas pues que son víctimas del conflicto armado en este caso tienen digamos como una condición especial. Entonces, Francis, contémosle a todos nuestros televidentes cómo se da este proceso. Bueno, en principio desde el punto de la UARI, ¿cierto?, de la Unidad de Atención para la Reparación y Atención a las Víctimas, hay un ejercicio permanente de actualización documental, es decir, igual que también como sucede en nuestra vida cotidiana, pues cuando cumplimos cierta edad, ya nuestro documento de identidad pierde vigencias. Por ejemplo, si un niño tiene un registro civil, llegará un momento en que necesita la tarjeta de identidad. Igual, habrá un momento en que se pasa a la necesidad de la cédula. Otras veces ya actualizar su estado civil, su documentación en torno al lugar de contacto, cambio de residencia, número telefónico, ese tipo de cosas. Entonces, eso es un ejercicio permanente que se viene desarrollando, tanto nosotros desde la unidad, porque también el ejercicio de caracterización local lo requiere. Yo también necesito saber, tener ese inventario de cuántos son jóvenes, niños, mayores de edad,
tengo igualmente para la reparación. En el caso de indemnización es clarísimo de que si a alguien les llega la indemnización, pero su documento no está actualizado, cuando llegue con una cédula sabiendo que aparecía con otro documento, por lo menos no se la van a entregar porque la unidad como tal está pensando que ese es un menor de edad y por lo tanto se iría directamente a lo que llamamos pues los entes bancarios que guardan el recurso hasta que la persona cumpla la mayoría de edad. Bueno, igual también sucede con Más Familia en Acción. En Más Familia en Acción hay que tener esa documentación permanente y actualizada, ¿sí? Es un ejercicio que hay que hacer permanente. Además de eso, dentro del derecho a la identificación, pues está el acceso a la libreta militar. Bien saben todos que a partir de la ley 1448, pues las víctimas no tienen por qué pagar servicio militar. O sea, ¿por qué? Porque es un ejercicio, diría uno, de revictimización, o por lo menos no todas las víctimas están en una disposición de tomar las armas. Antes de eso, pues no había un fenómeno pues en Colombia que le permitiera a la gente omitir el pago del servicio militar obligatorio. Aparte, este año, desde el 4 de agosto, pues ya cambió la legislación, todos lo saben. Esa legislación también implica de que las personas que son de estrato 1, 2 y 3, también demostrando razones necesarias, pueden omitir su servicio militar obligatorio y se conserva y continúa la libre decisión en torno a prestar su servicio militar para las víctimas, ¿sí? Las víctimas pueden, si quieren, y si no, la misma ley se los permite pues omitir ese servicio militar obligatorio. Quedó también clarísimo a partir de este año que el servicio militar se hará entre los 18 y 24 años, ¿sí? Por lo tanto, antes era hasta los 28 años, ya ahora bastan con cumplir 24 años y ya no requiere pagar su servicio militar. Bueno, los costos, en torno a los costos, se reducen ostensiblemente. Las personas ya no tienen que pagar millones por su libreta militar. Anteriormente una libreta militar podía valer lo mínimo 430.000 pesos, lo mínimo. Lo máximo podía valerle 10, 15, 20 millones de pesos, ¿sí? Todo también dependiendo de la situación socioeconómica. Para las víctimas en estos momentos existe entonces la garantía desde la misma unidad y nosotros nos encargamos, mi persona, mis compañeras Paola y Berenice, de hacer el acompañamiento a todos los jóvenes que siendo víctimas puedan recibir la documentación y tramitarla en las ante las distintas dependencias militares que hay que presentar y también en las páginas donde se puede registrar esta información, ¿cierto? O sea, Francis, que para un joven pues que está en este momento pronto viéndonos y que está a punto pues de cumplir sus 18 años y tiene pues como pendiente ese tema, entonces ¿qué debe realizar? ¿Acercarse a la Unidad Municipal de Atención a Víctimas con su documento de identidad o cómo debe ser el proceso para recibir pues como esta guía y esta orientación? Primer elemento a tener en cuenta, ¿sí? Si tiene sus 18 años cumplidos hay que hacer las novedades. Novedad de cambio de documentación. Primero, implica irme para la registraduría y cambiar mi documento de identificación. Segundo, pasar al CISBEN y allá registrar mi novedad en el cambio de documentación. Posteriormente, si es víctima, hacer también la novedad ante la guarida en el punto de atención de la Unidad de Atención, Reparación Integral a las Víctimas, o sea, donde ya Jaira, la morenita, y de ahí pues pasaría conmigo donde va a traer la siguiente documentación: fotocopia ampliada de su documento de identidad, 4 fotos tamaño cédula, fondo azul de corbata, 2 fotocopias ampliadas de padre y madre, cuando hay ausencia de alguno de los dos por muerte, entonces certificado de defunción de uno de los dos, ¿cierto? Si
no tiene su padre porque tal vez no respondió o no aparece o no es fácil conseguir su documento de identidad, se fue. Un certificado en inspección de policía o en la de comisaría de familia, ¿cierto? De ahí también necesitamos que se presente con el registro civil original, registro de nacimiento original. Necesitamos que se presente también con fotocopia del diploma de grado o acta de bachiller, y en caso de no haber terminado sus estudios, pues entonces un certificado del último año cursado. Por último, pues el certificado del CISBEN, dado pues, un certificado del Departamento Nacional de Planeación que da el CISBEN, y ya la copia del vivanto que se emite desde la oficina de nosotros. Todo esto en una carpetica, 4 aletas, blanca. ¿Por qué 4 aletas? Pues porque esos papeles van a estar brincando, se pasan de aquí para un batallón y allá van a estar en un lugar a otro. Prácticamente estamos hablando de un batallón donde las contingencias militares y necesidades militares implican que todos los documentos que estén allá tengan un nivel de seguridad, que no se estén esparramando, regando. Entonces por eso es una carpeta que le permita a los documentos permanecer internas en la propia carpeta. Todo esto se registrará en la misma unidad. Nosotros lo pasaremos a la página web del distrito militar, que para el caso de nosotros es el distrito número 24, ¿sí? Donde registraremos pues todas las personas. En estos momentos tenemos 74 carpetas que hemos pasado actualmente listicas para recibir esas libretas militares durante este año. La intencionalidad es alcanzar a 100 y por eso, o más de 100. ¿Para qué? Para una jornada masiva de entrega de libretas que se desarrollará en estos próximos, dentro de este semestre, tal vez 1 o 2 meses. Nos han venido alargando la situación pues por cuestión de organización del mismo batallón, porque priorizaron primero unos municipios del suroeste antioqueño para entrega masiva de libretas. Bueno, entonces es muy importante para todos los televidentes que tengan en cuenta este aspecto. Recuerden entonces, el joven primero actualizar sus, su documento de identidad es muy importante, y lo hemos reiterado, digamos, en anteriores programas, por ejemplo, cuando hablamos con la oficina del CISBEN, también como esa importancia de tener siempre actualizados en todas las bases de datos pues sus documentos de identidad, sus direcciones, todo, porque realmente digamos que se va convirtiendo en una cadenita y es muy importante tener todos estos documentos actualizados. Entonces, como Francis ya nos lo acaba de mencionar, entonces como reiterar un poquito los documentos, el documento de identidad ampliado, el documento, la fotocopia del documento de identidad de los padres de familia también ampliado. Si de casualidad pues el padre murió de pronto, entonces el certificado de difusión, o si de pronto no está pues ahí digamos como en el entorno familiar, llevar una constancia desde la comisaría de familia o la inspección de policía, el registro original pues de nacimiento, también pues como el certificado de que está estudiando, o que si ya se graduó, el certificado pues el diploma o acta de grado, también el certificado pues que se le da desde el CISBEN, que tienen pues ya como que hace parte pues de esta base de datos y que está pues actualizado con el documento pues que se tiene. Acercarse a la unidad municipal de atención a víctimas y solicitar pues que se le haga como toda la orientación en el trámite pues que se requiere. Entonces es muy importante, es lo que siempre pues como les decimos a todos los televidentes, acá en el programa intentamos darle pues digamos como muchas bases y muchos parámetros, pero lastimosamente pues el tiempo no es mucho, y quizás pues si uno empieza a hablar y a digamos a especificar mucho cada cosita, la gente se puede enredar, pero es eso, o sea, acá les dejamos la inquietud y la gente se puede acercar. Para eso están las oficinas pendientes, para que la gente vaya, se acerque, dependiendo pues el interés que tenga, pueda investigar más, allá preguntar, que allá están pues ellos con toda la disponibilidad para atenderlos y para ofrecerles pues como la ayuda y la orientación en el caso que requieran. Entonces ahí tienen pues como esa invitación para la gente que esté, digamos, los jóvenes, esos jóvenes que están pues como en
sus 18 años y que deben, digamos, como cumplir con este requisito de tener la libreta militar para que se acerquen allá a la unidad de víctimas. Pues obviamente valga hacer la salvedad que sean jóvenes que estén, pues digamos, en el registro único de víctimas. Francis, hablando pues ya digamos como un poquito de otro tema pues que también se maneja desde esa dependencia, es lo que tiene que ver pues digamos con las ayudas humanitarias, porque muchas veces o en muchas ocasiones uno escucha que la gente a veces no tiene como claridad en el tema y piensan entonces que la ayuda humanitaria le va a seguir llegando toda la vida o que pues hasta que tenga pues como que digamos tienen muy poca claridad con el tema. Entonces que les contemos realmente para qué fue creado este mecanismo y realmente pues cuándo se le brinda esta ayuda a las personas. Bueno, la ayuda humanitaria como tal, pues es, diría, uno de los ejercicios que dio el Estado para ayudar a que las personas que estaban en condición de desplazamiento pues pudieran ir solventando una situación de urgencia económica que estaban viviendo todo aquel que se desplazó. Estas ayudas humanitarias en un principio entonces fueron visualizadas en principio de manera física, es decir, se daban unos elementos, unos productos, pero con el tiempo, dado las circunstancias que implicaba tener que alberja, que aceites, que sardina, que ese tipo de elementos, entonces se pasó a un ejercicio de atención económica, ¿sí? Esa atención económica entonces se empieza a brindar primero en la urgencia, después durante el año se entregaba digamos que un recurso cada 4 meses, y todo esto por lo menos el Estado lo tuvo contemplado hasta ahora último, que sale una resolución que hace una necesidad de evaluación de la condición de vulnerabilidad que tienen las personas que están en desplazarse. Es decir, si usted está desplazado, pero lleva más de 10 años, pues no se pudo haber quedado sentado en la casa esperando nada más la mera ayuda humanitaria, porque con eso no basta. Entonces implica que las personas pues se hubieran entrado en un ejercicio de trabajar o de conseguir empleo, de buscar ejercicios de subsistencia, ¿sí?, que les permitiera permanecer por lo menos en el Estado, si no se movían para otro lugar, ese tipo de cosas que suelen pasar. Ese ejercicio de labores pues va, digamos, por lo menos generando una especie de estabilidad económica, una especie, por lo menos así lo considera el mismo Estado y lo considera a través de la ley, que toda aquella persona que lleva más de 10 años, pues en algún momento dado ya tiene que tomar una decisión, y esa decisión es, ¿se va a retornar o se va a reubicar? Implica reubicarse, pues definir que el lugar de donde salió no le ofrece las mismas garantías para desarrollar su proyecto de vida como en las nuevas que resultan. Muchas personas pues salieron del campo, de una vereda, y fueron a una ciudad, montaron un negocito, les ha ido bien, y la verdad pues para uno, como se dice, volver a, como la denominan, la currera, no lo ven viable. Entonces se quedan muchas veces en su propio negocio. En ocasiones venden la finca, o en ocasiones la tienen ahí para que vaya por lo menos en cualquier momento ir desarrollando un proyecto, pero un proyecto de carácter satélite, o sea que no depende de la economía de su propia familia. Cuando suceden ese tipo de situaciones, entonces la misma unidad de víctimas emite algo que se llama la resolución. Esa resolución entonces hace, a partir de una evaluación de condiciones de vulnerabilidad, a través de algo que se llamó durante mucho tiempo el PARI, Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral, ¿sí?, hacer ese ejercicio de evaluación de qué ingresos se tiene, si tiene casa, si paga salud, si tuvo acceso a educación superior, cualquiera de los integrantes del núcleo familiar, si accedió a créditos o tiene una vida financiera, se puede decir. Cuando se presenta eso, emiten una resolución de suspensión de ayuda humanitaria. Es decir, que ese derecho de
cada 4 meses solicitar una ayuda humanitaria, se suspende. ¿Sí? De este modo, entonces el Estado toma la decisión de iniciar el proceso ya de indemnización. Etapa, diría uno, final en el tema de atención económica de las vulnerabilidades que sufre una persona desplazada o en condición de víctima. Bien, hasta ahí queda más o menos claro. ¿Alguna cosa, Judy, ahí de pronto que se embola? Vamos bien, vamos bien. claro. Pasa entonces, bueno, habría que preguntarle también a los oyentes, pero ahí estamos. Yo estoy todos los días en la oficina, la gran mayoría del tiempo permanezco ahí, cualquier inquietud ahí, conmigo, inclusive con las orientadoras Yajaira o Durley, también se pueden perfectamente, porque son muchachas que tienen una disponibilidad especial para la atención con las víctimas. Cuando se suspende entonces la ayuda humanitaria, no significa que usted ya deja de ser desplazado o deja de ser víctima. ¿Sí? Se le ha convocado a usted para que tome una decisión. Es retornarse o reubicarse. Cuando se retorna, entonces se inicia todo un proceso de atención del mismo gobierno, ¿cierto? Desde la misma unidad, donde, si es verdad, idealmente debería de existir un acompañamiento especial para esas personas. La situación es que el déficit fiscal que tiene nuestro país pues ha retrasado esa posibilidad de atención, y eso sí es una realidad que no depende de aquí mismo del municipio, que depende más desde lo nacional, esa desfinanciación de todo el ejercicio de retorno. Sin embargo, aquí en Granada han existido unos ejercicios que con sus defectos y con sus aciertos, pues por lo menos hicieron un proceso de atención. Familias en su tierra que recogió bastante número de personas aquí en Granada y benefició a muchas personas. Si bien no habrían hecho un ejercicio total de atención, pero medianamente pues han logrado hacer que muchas personas pues puedan acceder a algunos beneficios que el Estado les puede brindar. Cuando es en el ejercicio de reubicación, entonces el mismo Estado también va y atiende proyectos de carácter productivos, emprendimientos de negocio y ese tipo de cosas, y se les hace un acompañamiento especial. También se les brinda el acceso a crédito con, diría uno, unas cómodas formas de financiación y de pago que realmente es curioso. La gente se ha sentado a esperar, Judy, que les den una indemnización, y han dejado por alto un montón de oportunidades que se tienen, acceso a la educación superior. ¿Sabe usted que ya en estos momentos los jóvenes que accedan a educación pública no tienen ni que pagar las pruebas de admisión, ni siquiera la matrícula? ¿Sí? Gente, los desplazados, que existe una oferta increíble en el tema de crédito estudiantil, que existe una capacidad, un crédito a través de del Banco Agrario. Es también pues una situación de riesgo que deben tener las víctimas pues para acceder a eso, pero sí existe esa oferta, y esa oferta que prácticamente en una dependencia como la mía pues tenemos la posibilidad de ayudar, gestionar, que es prácticamente nuestra tarea, ayudar a que cada uno, si tú tienes un emprendimiento, pues procurar. Honestamente no te puedo dar 15 millones de pesos para que tú compres 2 vitrinas, 3 vitrinas, pero te puedo, en estos momentos, de manera efectiva, sí te puedo ayudar a que accedas a un crédito de carácter económico. Diría eso para, por lo menos, cerrar ese otro mito duro de que si yo recibo la resolución, entonces yo dejo de ser víctima. Cuando a mí me reparan, yo dejo de ser víctima. ¿Sí? No, sucede es que las obligaciones del Estado siguen ahí. Yo sigo priorizado en salud, yo sigo priorizado en educación, yo sigo priorizado en la oferta de crédito como tal. Mi vida como víctima sigue, diría uno, por lo menos no en el mismo estado de dependencia como tal, sino ya en el camino de superación de la vulnerabilidad. Bueno, dentro de estos aspectos que Francis acaba de mencionar, es muy importante pues hacer como ese énfasis en lo que nos decía de que por ejemplo
el costo de los PINES para los exámenes de admisión en las universidades públicas ya son gratis, ya la gente no los debe pagar. Estamos precisamente en un tiempo donde la gente, por ejemplo, que tiene intereses en iniciar sus estudios de educación superior el otro año, es digamos como el tiempo preciso para comprar los PINES, para hacer todos los trámites que se requieran. Entonces, ¿por qué no darse como la opción y la oportunidad de presentar el examen a ver si logra pasar a alguna de estas universidades que son cuando ya se ingresa, pues como Francis lo decía, tampoco se debe pagar la matrícula y digamos que ofrecen una educación de muy buena calidad, entonces como también arriesgarse un poquito a eso, bueno, no tienen que pagar el PIN, el Estado está subsidiando, está dando esta ayuda para que la gente tenga esa oportunidad de por lo menos presentar el PIN, entonces animarle a hacerlo, empezar a investigar, porque digamos que estamos justo en la época precisa para la gente que desee pues ingresar a la universidad el próximo año, entonces que lo tengan muy en cuenta. Francis, hay otro tema también muy importante que manejan pues como desde esa dependencia y es lo que tiene que ver con la unidad de restitución de tierras. Vamos a ver un video en el que se habla pues de una jornada que se realizó hace poco en el municipio de Granada con todo el tema pues de restitución de tierras, entonces veamos primero el video. La unidad de restitución de tierras realizó este 18 de mayo una jornada en el municipio de Granada, en la que se atendió a 44 familias beneficiarias de sentencias proferidas desde el año 2016. Hoy estamos adelantando una jornada de seguimiento post-fallo a los beneficiarios de sentencias de restitución de tierras y que pues tenemos que mirar si sus órdenes se están cumpliendo. El día de hoy hemos invitado a todas las instituciones que tienen competencias o que fueron culminados por los jueces a brindarles algún tipo de servicio a esta población que ha sido afectada por la violencia y que se les restituyen sus predios para verificar si esas órdenes se están cumpliendo. En Granada viene interviniendo la unidad de restitución de tierras desde el año 2012. En total en Granada se han proferido 64 sentencias que han devuelto los derechos sobre cerca de 100 hectáreas. Yo me desplacé obligadamente. Por ahí 8 días estaría. 8 días ya nos dijo que volviéramos a la finca y después de que volví a la finca fue lo duro, que era amenazando lo uno a los otros. Yo me desplacé en 2 veces. En el primer desplazamiento fue en el 2000, después en el 2003. Y entonces yo dejé la tierra ahí. Yo cuando llegué encontré la finca abandonada, la casa bastante caída. Incluso que con las puertas tumbadas que se han metido a revolcarme yo tenía cultivos de frijol, de maíz y todo eso se perdió. Con este proceso vamos muy bien, gracias a Dios, nos ha ayudado mucho con esto para salir adelante. Ese acompañamiento ha sido una belleza y ya estoy pendiente para que me entreguen los papeles de la finca. Pues que para la preparación del predio nos dijeron que es que la sentencia ya me la dieron y que ese era el número. En este momento estamos revisando 44 sentencias, pero solamente es el corte 2016-2017. El municipio de Granada cuenta con un número importante de fallos, pero los que salieron durante el año 2013, 2014 y 2015 ya han sido revisados y digamos que tienen un nivel de cumplimiento alto. En cambio, estos que son más recientes, pues hay que darles una mayor agilidad para que, digamos, se concreten de manera más eficiente esos cumplimientos. A nivel del oriente, San Carlos con 1.500 y Granada con alrededor de 700 son los municipios con más solicitudes de restitución. El oriente antioqueño cuenta con los municipios que tienen mayores densidades después del Urabá antioqueño. El Urabá antioqueño concentra en sí mismo alrededor de 6.000 solicitudes, pero por ejemplo tenemos un municipio como San Carlos, que después del municipio de Turbo es el segundo municipio con mayor número de solicitudes, estamos hablando de 1.500, Turbo está alrededor de las 3.000. Entonces el oriente fue muy afectado, tenemos municipios como Cocorná que cuentan con alrededor de 280 solicitudes, tenemos municipios como el Carmen de Viboral que tienen 140. En el departamento se han recibido 19.448 solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas por el conflicto armado, de las cuales ya tienen respuesta de fondo 5.208 y 1.921 están cursando etapa administrativa.
Bueno, después de conocer en este video, pues, qué es lo que se trabajó hace pocos meses en el municipio, donde la unidad de restitución de tierras estuvo en el municipio entregando pues algunas sentencias. Francis, ¿cómo hace la gente para acceder, pues, digamos, como a este beneficio de poder que le restituyan, pues, como su tierra? Judy, mira, sucede, y queridos televidentes, que la unidad de restitución de tierras le permite a aquellas personas que perdieron la posesión y la capacidad de usufructo de su tierra, es decir, de hacerla productiva, de sacar una rentabilidad de carácter económico o material de su bien. No un bien inmueble puede ser una finca, ¿sí?, o puede ser una casa urbana o un local, cualquier forma de lote que le permita a una persona, pues, decir que goza de un bien inmueble. Para acceder como tal a esto, en principio, pues, tenemos que ir a hacer algo así como una denuncia, así como hacíamos cuando accedíamos, declarábamos que éramos víctimas en esos procesos de toma de declaración que se hacían en la personería. ¿Qué tiene que ir a hacer una persona? Pues en principio ir a demostrar que tiene un bien que no puede utilizar por cualquiera de los dos siguientes motivos, o porque está en posesión de otra persona, ¿sí?, que le fue arrebatado, diría uno, ¿sí?, fue enajenado de forma, diría, dentro de cualquiera de las consecuencias del conflicto armado, es decir, o lo amenazaron, o le tocó abandonarle, o cuando llegó encontró que de forma fraudulenta habían hecho una venta de su bien. También a partir de un predio despojado, abandonado, es decir, las condiciones de violencia le obligaron a esta persona a retirarse, y tal vez porque ya hoy esté minada, porque está muy abandonada la finca, en monte, en rastrojo, no hay casa, no hay entables o elementos, ya no hay elementos que le permitan hacer su producción agropecuaria o económica, entonces no puede volver a ese entorno, ¿cierto? También por la permanencia aún de situaciones de conflictividad que no le dan garantías a la persona para hacer un retorno. Entonces, esta unidad de restitución de tierras abandonadas y despojadas recibe esa denuncia, digámoslo así, ¿cierto?, esa declaración, porque es así el nombre concreto, y inicia un proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación, a partir de verificaciones de que sí existan condiciones que impliquen despojo o abandono, a partir de esa evaluación te van a dar, diría uno, la aceptación de que tu bien es un bien sujeto de restitución, te hace un sujeto de restitución, y pasa a una parte judicial que es con el juez. El juez ya inicia un proceso de evaluación, llama testigos, verifica los elementos que tú entregas para dar constancia que son tuyos, o sea, una escritura o un documento de los que se hacen para transaccionar bienes inmuebles, y una vez que pasa eso, y de evaluado, puede haber una aceptación o una negación. A través de la aceptación del juez, entonces se declara sentencia, inicia un proceso de acompañamiento a la víctima de despojo o de abandono para que se le sean restituidos sus derechos, y es decir, se le restituya en las posibilidades de retornar a su bien, de tenerlo, de gozar de ese bien y poderlo usufructuar, o sea, hacer que lo pueda explotar económicamente. Cuando es en lo rural, que es la gran mayoría,
entonces se le presenta la posibilidad de acceder a proyectos agroeconómicos, o sea, posibilidad de desarrollar piscicultura, agrícola, pecuaria, cualquiera de los elementos que a él le permita restablecer. También existe el componente de rehabilitación de su vivienda. También existe el componente de que pueda gozar de las escrituras o documentos que le oficialicen su tenencia. Y por ende también gozar de los demás de los derechos, ingreso a la educación de él o de su núcleo familiar, tener acceso a salud, tener acceso a los distintos derechos que tiene cualquier persona víctima. Es más o menos esa, diría uno, la ruta. Primero que todo, entonces, tiene que quedar claro que la persona tiene que ser víctima de despojo o de abandono. No quiere decir que si yo ya llevo un montón de años viviendo en la finca o nunca me desplace, pero yo nunca tengo escrituras, me puedo ir para restitución simplemente para poder decir que obtuve obtener mis escrituras, ¿sí? Tiene que haber un ejercicio de despojo, tiene que haber un ejercicio de abandono de los predios y unas condiciones que me imposibilitan retornar y hacerla productiva. Bueno, muy importante hacer esa aclaración pues para que todos nuestros televidentes tengan en cuenta. Francis, hay otro tema que no nos podemos quedar, digamos, sin tocar en el programa, pues hablando desde la dependencia de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas, y es el tema de familias del programa Más Familias en Acción. Francis, ¿en qué consiste este programa y cuántas familias son beneficiarias en este momento en el municipio de Granada? Bueno, en estos momentos pues Más Familia en Acción como tal es un programa que viene del Departamento de la Prosperidad Social, o que ya pues hoy tiene el nombre de Prosperidad Social en concreto. Ese programa nos permite por lo menos hacer una inserción de las familias en los esquemas de salud y educación, garantizar que los niños menores de edad pues tengan acceso a esos servicios pues incentivados de forma monetaria. Es decir, para términos prácticos es lograr hacer que una madre pueda hacer la revisión de su hijo ante un médico y pueda llevar un control, que es lo que llamamos control de crecimiento, ¿cierto? También el tema educativo, que entonces este niño no esté por fuera del sistema educativo, sino que esté ahí desde prácticamente sus años, inicio de vida escolar hasta su gradito. ¿Cuántas familias hay en este momento en el municipio? Yo creo que cerca de 1.800 familias beneficiarias. De esos tenemos 760, cerca de 800 que son niños que están en el esquema de nutrición, y también tenemos 1.900, cerca de 1.900 niños y jóvenes que están en edad escolar y que está garantizado, como son su condición económica, por lo menos garantizado que estén dentro del sistema educativo de nuestro municipio. De esta forma, entonces, más o menos sí son 2.700 personas que reciben un incentivo económico mes tras mes. ¿Qué se hace ahí Sandra, quien prácticamente atiende de manera muy cariñosa a cada una de sus madres que hacen parte del programa Más Familia en Acción? Ella hace ejercicios de talleres de formación básicos, donde la importancia de la leche materna, la alimentación, del cuidado de la salud, de hacer cosas que les permita tener una vida familiar, unos núcleos familiares vitales, llenos de, por lo menos de una garantía que es la posibilidad de una vida digna. Todo eso se hace de forma pues de carácter generoso, distintos encuentros veredales, locales.
permanentemente ella en su día a diario también está apoyando a todas las madres en las distintas formas de cobro del incentivo. Bueno, en algún momento era DaviPlata, que implicaba hacer las novedades, hacer el cambio de clave, ese tipo de situaciones que se desarrollan hoy con el cambio hacia el Banco Agrario, pues es apoyar a todas las madres para que puedan cambiar su nueva modalidad de pago sin mayores traumas, sin mayores complicaciones. Diría uno, además de eso, pues hace una asamblea que es prácticamente de carácter semestral o anual, donde reúne todas las madres de Familias en Acción, les da a conocer cuáles son las nuevas situaciones que se están dando dentro del programa Más Familia en Acción. Es importante tener claro ahora que pues el Estado ha suspendido por lo menos temporalmente el ingreso de nuevos menores por situaciones de carácter pues fiscal. Posiblemente se pueda en el año que entra o más adelante hacer en este momento, este año como tal, están suspendidas las nuevas inscripciones de menores que no estén dentro del Más Familia en Acción, pero que hubieran deseado. Eso tendría que esperar hasta nueva orden por lo menos. Bueno, Francis, como usted nos lo mencionaba, hubo un cambio en cuanto al servicio, pues de cómo la gente recibe ese incentivo económico. Entonces también vamos a ver un video en el que precisamente Sandra nos explica en qué consiste este cambio. Entre el 17 y el 19 de julio se realizaron diversas jornadas para entregar a las madres beneficiarias del programa Más Familias en Acción la tarjeta de Banco Agrario, con la que a partir de este momento accederán a los incentivos que entrega el gobierno nacional. Que será pues como la nueva modalidad para la entrega del incentivo. Se están beneficiando todas las familias del programa Más Familias en Acción, que más o menos 1.819, a todas ellas se les estará entregando entonces la tarjeta. Anteriormente, las madres beneficiarias reclamaban el incentivo a través de DaviPlata, teniendo que realizar un procedimiento más complejo. Se bancarizaba pues la persona en DaviPlata y se acercaban a un punto específico pues en el municipio, y la gente pues tenía que hacer un procedimiento pues por medio del celular, le arrojaba un código de 6 dígitos y con eso les hacían pues como entrega. Ahora con la tarjeta Banco Agrario la entrega será por cajero. Desde la fecha, los beneficiados podrán hacer el retiro de sus incentivos desde un cajero del municipio. Bueno, ya con este tema de Más Familias en Acción, digamos que terminamos como de contar así a grosso modo todas estas actividades que se realizan desde la Oficina de Atención Municipal a Víctimas. Agradecemos mucho a Francis por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Judy, a ti y a todos los que hicieron parte aquí de la programación, por permitirnos acercarnos a la comunidad. Es cierto, tal vez la información que damos aquí es prácticamente un pequeño bosquejo de lo que se hace en el día a día dentro de la unidad de víctimas. Recordarles a todos que cariñosamente estamos allá para atenderlos, para responderle todas las inquietudes. Lo que hoy no, porque de verdad son muchísimas las dudas, uno sabe que son muchas las inquietudes que tienen las personas, para eso estamos entonces en ese día a día allá, dispuestos a atenderlos, a recibirlos con el mayor de los cariños para que reciban toda la información necesaria, el cuidado también, porque es parte esencial desde la unidad de permitirnos por lo menos hacer un ejercicio de cuidado con nuestra población vulnerable, la población víctima, posición y prácticamente en recomendación del señor alcalde que se hace todo el tiempo, de tratar bien nuestra comunidad. Agradecerles a todos ustedes por la paciencia, perdonen la forma de expresarse de uno, pues las limitaciones, uno es gago y ese tipo de cosas. Además las cámaras pues a uno siempre lo intimidan un poco, y las preguntas de Judy, que es inquieta. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Bueno, entonces como ya Franci les mencionaba, ahí están las puertas pues abiertas de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas. Recordemos que queda ubicada en el segundo piso de lo que conocíamos pues anteriormente como el edificio de la UMATA, que ya se quedó pues como nombrado así. Entonces allá está la Oficina Municipal de Atención a Víctimas para que se acerquen y realmente aclaren todas las dudas que puedan tener respecto a estos temas que en el día de hoy tocamos pues como a grosso modo. Agradecemos mucho a todos los televidentes por estar ahí pendientes, por estar en sintonía con el canal local Baos TV, y los esperamos en una próxima emisión donde estaremos llevando a todos sus hogares nuevos temas de interés.